Bueno, y vamos un poco a rever lo último que habíamos estado hablando. Nosotros en la última clase estuvimos hablando de cuáles eran los pasos a seguir para el cálculo de un límite. Habíamos dicho que el primer paso consistía en reemplazar x, o el nombre de la variable independiente que tuvieras, por el valor que indicaba la tendencia. Recuerden que cuando el simbolismo te dice, por ejemplo, x tiende a 4, significa que la x se va a aproximar a ese valor 4, tanto como queramos, puede ser por derecha o por izquierda, pero nunca va a llegar a tomar exactamente el valor 4. Entonces, el primer paso, cuando ustedes empiezan a calcular un límite, es reemplazar x por algo que es entonces casi el valor de la tendencia. Y al hacerlo te podían pasar tres cosas: que el resultado fuera un número, que el resultado fuera infinito, o que el resultado fuera lo que íbamos a llamar una indeterminación. Y habíamos hablado de que las indeterminaciones podíamos imaginarlas como paredes o muros que ocultaban en un primer momento el resultado de un límite. Y que si tú querías descubrir el resultado que ese muro o pared ocultaba, ibas a tener que deshacerte de esa pared o muro, o como nosotros decimos, levantar la indeterminación. Habíamos hablado de que habían distintos tipos de indeterminaciones, o sea, distintos tipos de paredes, y para cada una de esas paredes o indeterminaciones, un método adecuado que te permitía deshacerte de la indeterminación. Y fue así como la última clase estuvimos hablando de ese primer tipo de indeterminación, 0 sobre 0, generado por un cociente de polinomios, porque no solamente te importa a ti qué tipo de indeterminación tenés, es decir, si es un 0 sobre 0, un infinito sobre infinito u otras que hay, sino que además vas a tener que atender a cómo fue generada esa indeterminación. En la clase pasada hablamos entonces de esa primer regla, que era un 0 sobre 0, pero generado por cociente de polinomios. ¿Y cómo íbamos a levantar la indeterminación en ese caso? Usando lo que yo llamaba el método de Descartes. ¿En qué consistía el método de Descartes? Bueno, tú ibas a tener que factoriar lo más que pudieras, numerador y denominador de la expresión, que si habías trabajado bien, de seguro alguna simplificación empezaba a visualizarse. Y después de efectuar esa simplificación, conseguías encontrar o descubrir el resultado de ese límite que en principio estaba oculto. Bueno, yo les hablé de que en ese repartido voluminoso, ayer quedó habilitado para que fuera visible para todos ustedes, que es en realidad fotocopia o es un repartido extraído del Dufour, de un libro que tiene más de 100 límites para practicar. Empezábamos en el ejercicio número 11 y del 11 al 17 inclusive correspondían a este tipo de indeterminación para levantar. Entonces, hoy vamos a corregir, antes de continuar, justamente el ejercicio 17 que tenemos propuesto en ese paquete. Vamos a repasar qué decía entonces el método de Descartes y veremos a qué resultado accedemos. Entonces, en el ejercicio 17 te piden calcular este límite. Lo primero que ustedes van a tener que hacer es empezar por cambiar x por el valor de la tendencia. Es decir, en este caso vas a cambiar la x por casi 3. Recuerden que este símbolo, que x tiende a 3, significa que la x va a tomar valores tan próximos a 3 como tú quieras, pero no llega nunca a tomar exactamente el valor 3. ¿Está? Exactamente el valor 3 no lo toma nunca. Entonces, vos vas a venir acá arriba, vas a cambiar la x por algo que es casi 3, entonces te va a tener que dar casi 3 al cuadrado, casi 9,
menos casi 18 sería casi menos 9, más 9, casi 0 arriba. Y abajo hago lo propio, entonces es casi 3 al cubo, 3 por 3, 9 por 3, 27. Acá tenemos un 15 por 3, que es 45, 27 y 45 serían 71, y después acá tenés 72, y después la resta y te da un casi 0. Entonces tenemos 0 sobre 0, era un tipo de indeterminación. Cuando voy a ver cómo se generó esta indeterminación, me encuentro con que es generada por un cociente de polinomios. Entonces, como era un 0 sobre 0 generado por cociente de polinomios, pienso en aplicar el método de Descartes. ¿Y qué dice Descartes? Que vos vas a tomar tanto el numerador como el denominador y los vas a tener que factorizar al máximo. Bueno, muy bien. Empiezo por el numerador. Ustedes recuerden que para factoriar un polinomio van a aplicar el teorema de la descomposición factorial, así que lo que van a tener que hacer es empezar por determinar las raíces de esa expresión polinómica. ¿Y cuántas raíces tiene esa expresión polinómica? Bueno, como habíamos visto, un polinomio tiene tantas raíces como grado tenga. Así que si vos acá tenías una expresión polinómica de segundo grado, está igualada a 0 porque quiero sus raíces, voy en busca de 2 raíces. Lo más sensato sería aplicar un báscara en esta expresión de segundo grado. Así que tenés un A1, un B-6, un C9, con ellos reemplazo y obtuve una raíz doble en 3. Recuerden que cuando la cantidad subradical es 0, se generan 2 raíces reales e iguales. ¿tá? Así que si pienso en ir a mi teorema de la descomposición factorial, recuerden que siempre arrancan por el coeficiente principal, que sería el numerito que aparece multiplicando al término de mayor grado, que acá es un 1, multiplicado por tantos paréntesis como raíces tenías. Y esos paréntesis son de la forma x menos lo que te dio la raíz. Así que si una raíz es 3, un paréntesis es x menos 3. Y la otra es igualita. Así que acá tenemos nuestro numerador factoriado al máximo. Vayamos entonces al denominador. Lo igualo a 0 porque pretendo hallar sus raíces. ¿Cuántas tengo? Tantas como grado tiene la expresión polinómica. Voy en busca de 3 raíces. Perfecto. ¿Conozco alguna? En principio no. Entonces empezamos a ver si, por ejemplo, puedo aplicar el teorema de las raíces evidentes. ¿Qué decía el teorema de las raíces evidentes? Lo tienen repasado en el material teórico. 3 cosas. Primero, si un polinomio carece de término independiente, admite la raíz 0. Vos tenés término independiente, no va a admitir la raíz 0. Segundo, si la suma de todos los coeficientes da 0, el polinomio admite la raíz 1. Entonces, la suma de los coeficientes es 1 menos 7 menos 6 más 15, 9, menos 9, 0. Suma de coeficientes dio 0, el polinomio admite la raíz 1. ¿Y qué hago? Voy a bajar entonces mi polinomio por esa raíz evidente que tiene. Voy a usar un Ruffini. Recuerden que se coloca acá en la primera fila todos los coeficientes del polinomio, completo y ordenado. Ordenado con sus términos de mayor a menor grado. Así que multiplicando al x3 no hay nada, me imagino un 1, al x2 un menos 7, a la x un 15, término independiente un menos 9. Y vas a bajar por esa raíz que conoces. El primer valor se bajaba, multiplico cruzado, corro un lugar, sumo en vertical. Y repito, multiplico cruzado, corro un lugar, sumo en vertical y repito, multiplico cruzado, corro un lugar, sumo. Y si efectivamente esto era raíz,
tenía que darse que en el último casillero, si habías trabajado bien, te daba un 0. Y además, en casilleros anteriores quedaban los coeficientes de un cociente un grado menor que el polinomio de partida, o sea que si tu polinomio de partida era de grado 3, este cociente era de grado 2, y en él quedaban metidas las otras dos raíces que aún te faltan detectar. Entonces, si estos son los coeficientes del cociente, el cociente tendrá la forma 1x2 menos 6x más 9. Vamos a hallar las raíces por Bhaskara, sería lo más adecuado porque es de segundo grado, ¿tá? Y entonces, al aplicar Bhaskara, obtienen lo que está indicado acá. Una raíz doble en 3. Así que si voy a hacer la descomposición factorial de este polinomio, su coeficiente principal vuelve a ser 1, después no te olvides, eran 3 raíces, una era 1, así que es x menos 1. Después otra raíz es 3, x menos 3 y la otra es idéntica. Acá tenemos nuestro denominador factoriado. Y entonces vuelvo al límite de partida, pero ahora voy a escribir mi numerador factoriado y el denominador también. Y si trabajaste bien, siempre tenés que poder visualizar alguna simplificación. Entonces, fíjense que acá arriba tengo un x menos 3 a la 2 multiplicando y abajo también. Puedo simplificar el x menos 3 a la 2 de arriba con el que está abajo. Arriba no queda nada. ¡Ojo! Vas a poner un 1. Y abajo, si sacaste esto, te queda un 1 por x menos 1, o sea, x menos 1. Recuerden siempre que ustedes solamente pueden simplificar factores, es decir, algo que multiplique a todo mi numerador con algo que multiplique a todo mi denominador. ¿Tá? Y bueno, en esta expresión reducida o simplificada, volveremos entonces a cambiar x por el valor de la tendencia. Acá abajo te quedaría casi 2 y entonces el resultado es 1/2. Y aquí habría que hacer que faltó la interpretación geométrica de lo que sería el resultado de ese límite. Se los voy a mostrar ahora en otro ejemplito que vamos entonces a hacer. Entonces, antes de ir a la nueva regla, voy a pasar a compartir. Ahí va. Acá tenemos, apareció el cuaderno. Recuerden que si van ustedes al margen superior derecho de la imagen esta, pueden pasar digamos, el cuaderno mío a primer plano y dejan el PDF en segundo. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces voy a proponerles la realización de este nuevo ejercicio a modo de afianzar lo que hemos venido diciendo. Entonces, supongamos que me piden calcular este límite. Lo primero que voy a hacer es empezar por reemplazar la variable independiente, que en este caso también se llama x, por el valor de la tendencia. O sea, voy a cambiar la x por casi 1. Entonces acá, casi menos 1. Casi menos 1 al cubo, esto va a ser casi menos 1. Base negativa, exponente impar, el resultado es negativo. Multiplicado por menos 6, esto va a tender a 6. Ven que pongo tiende, no pongo es igual. Luego, acá, menos 1 al cuadrado, te va a dar que tiende a 1. 24 por 1, entonces, 24. Y acá sería menos 30. Por lo tanto, te quedó 6 más 24, casi 30, menos 30, casi 0 arriba. Abajo, esto tiende a 1 por 4, tiende a 4, 4 menos 4 tiende a 0. Y entonces clasifico el resultado como una indeterminación. Cuando me voy a fijar cómo fue generado este 0 sobre 0, me encuentro con que fue generado por un cociente de polinomios. Entonces, voy a pensar en levantar
la indeterminación aplicando Descartes. ¿Y qué dice Descartes? Que voy a empezar por tomar mi numerador, es decir, voy a tomar el menos 6x3 más 24x2 más 30x, lo voy a igualar a 0 porque necesito sus raíces para factoriarlo. Y recuerden que como es un polinomio de tercer grado, van en busca de 3 raíces, ¿está? 3. Ahora, antes de empezar a ver si admite alguna raíz evidente o después teorema de la raíz racional, fíjense que los 3 términos que tiene este primer miembro admitirían sacar un 6 o un menos 6, como tú quieras, de factor común. ¿Tá? Entonces, si yo voy sacando esos factores comunes numéricos, no se olviden que ustedes después, en las pruebas esas que hay a nivel de facultad, no tienen calculadora. Entonces tienen que tratar de reducir las expresiones en lo posible a coeficientes numéricos bajos, que las cuentas puedas hacerlas mental y no te compliquen, no te atrasen en el desarrollo. Entonces, si yo saco de factor común un menos 6, por ejemplo, acá te queda un x3, acá me queda un menos 4x2, ¿tá? Ojo que los signos se tienen que regenerar, y acá te quedaría un menos 5x. E incluso hasta podrías haber sacado también una x de factor común y que te quedara un x2 menos 4x menos 5. ¿Tá? Acá empiezo a evidenciar la raíz 0 que tenía este polinomio, porque según la regla de las raíces evidentes, si carece de término independiente, este polinomio admitía una raíz nula, una raíz 0. Y acá al sacar factor común se está evidenciando esa raíz 0 de la que estás hablando. Las restantes 2 raíces te quedan metidas dentro de este factor cuadrático. Para hallarle las 2 raíces que faltan entonces, lo que vas a hacer es aplicarle a él un báscara. Entonces te va a quedar menos b más menos raíz cuadrada, b cuadrado, menos 4 por a por c, todo sobre 2a. Y de este modo, las 2 raíces que te faltaban era menos por menos más, 5 por 4, 20, y 16 es 36, raíz de 36 sobre 2, y aquí sale una raíz que es 5 y la otra que es menos 1. ¿Está? Entonces, cuando voy a terminar de descomponer, entonces ese menos 6x3 más 24x2 más 30x en factores primos, yo tenía, por un lado, este primer factor menos 6x, y luego, para terminar de factorizar esto, cuyas raíces son estas dos, coeficiente principal acá adentro, que sería un 1, y luego un paréntesis de la forma x menos lo que te dio la primera raíz, y el otro x menos menos 1, que será x más 1. Y así tenemos nuestro numerador factoriado al máximo. ¿Terminaste de factoriar tu numerador? Bueno, vamos a tomar nuestro denominador. Y el denominador en este caso era 4x2 menos 4. Lo igualo a 0 porque quiero raíces. Y otra vez, si quieren, empiezan sacando un factor común de esa expresión. En este caso sería sacar de factor común un 4, te quedaría un x2 menos 1. Siempre chequen que si hacen la distributiva regeneran la expresión que está arriba. Y bueno, acá que están metidas esas 2 raíces que tenía el denominador, las podés sacar por báscara o te podés percatar que en realidad esto que está aquí
como el 1 admite considerarlo como un 1 a la 2, se trataba de la resta de dos cuadrados, era lo que llamábamos un producto notable o cuadrado perfecto, que se factoriaba haciendo a más b por a menos b. Fíjate que tú tendrías en el lugar de la a una x y en el lugar de la b un 1. Por lo tanto, esto te permite que esa expresión que era 4x2 menos 4, de donde ya había sacado un 4 de factor común, se termine factoriando escribiendo un x más 1 por x menos 1. Y aquí tenemos nuestro denominador factoriado también. ¿Está? Bueno, vamos ahora entonces voy a sacar la hoja, voy a volver al límite de partida, ¿sí? Volvemos a nuestro límite de partida, era el límite cuando x tendía a menos 1, de un menos 6x3 más 24x2 más 30x, todo sobre 4x2 menos 4, pero voy a pasar a escribir numerador y denominador de la expresión factoriados al máximo. Para el numerador habías encontrado un menos 6x, paréntesis, x menos 5, x más 1. Para tu denominador, un 4 por x más 1 por x menos 1. Y entonces, ahora lo que vamos a hacer es tratar de ver si puedo simplificar algunas cosas. ¿Está? ¿Qué es lo que podríamos ver de simplificar? Bueno, fíjense que yo solamente puedo simplificar algo que multiplique a todo lo que está arriba con algo que multiplique a todo lo que está abajo. Por lo tanto, un x más 1 que multiplica arriba se va con un x más 1 que multiplica abajo. Y además, en este caso, podría simplificar el 6 entre 2 y el 4 entre 2. ¿Está? Para simplificar, tienen que dividir arriba y abajo por un mismo número. ¿Está? No se vayan a olvidar de eso. Y bueno, volvemos a escribir la expresión que queda, entonces, en este caso, pasó a quedarme límite cuando x tiende a menos 1, de un menos 3, no se coman los signos, siempre estén bien atentos, x, por x menos 5 arriba, y abajo terminó quedándote un 2 y el x menos 1. Vuelven a cambiar x por el valor de la tendencia, con mucho cuidado, esto sería que va a tender menos 1, menos 5, menos 6, esto en definitiva será menos 3 por menos 1, 3, o sea que arriba es 3 por menos 6, menos 18, y abajo esto que te quedará tendiendo a menos 2, 2 por menos 2, menos 4. Y esto podrá simplificarse arriba y abajo por un mismo número, menos dividido menos es más, y me terminará dando 9/2. Pero ¿cómo voy a interpretar, qué es lo que me interesa remarcar, este resultado? Bueno, siempre me interesa poder interpretar esto en un croquis. Entonces, tú vas a ir a, digamos, un par de ejes coordenados. Vas a buscar en el eje de las X el valor de la tendencia, o sea, el menos 1, pongámosle que estuviera por acá, y entonces el resultado de tu límite, que se lee en el eje de las Y, que es 9/2, pongámosle que el 9/2 estuviera ahí. Entonces, cuando la x tiende al valor menos 1, no sé si por la izquierda o por la derecha, en el eje de la Y, la función tiende a tomar el valor 9/2. Entonces, eso lo expresamos del siguiente modo. Cuando la x se aproxima al menos 1, no sé si por izquierda o por derecha, en el eje de la Y, la función tiende a tomar el valor
9 medios, 4,5. No sabemos si veníamos por derecha o por izquierda, y a su vez si vas a entrar a ese valor de ordenada por arriba o por abajo. Y esta sería entonces la interpretación geométrica de nuestro resultado. ¿Tá? Siempre todo límite que yo calcule, debo de poder reflejar el resultado al que me condujo en un croquis. ¿Tá? No se olviden que nuestro objetivo de buena parte de este año es poder conseguir el estudio completo de una función. Y a esa función le vas a tener que calcular un montón de cosas, entre ellas probablemente algún límite. ¿Tá? Y entonces siempre interpretar el resultado de esta manera. Bien, voy a dejar de compartir y vuelven a entrar entonces con el mismo ID a la próxima reunión. ¿Tá? Volvemos entonces inmediatamente, conéctense para la próxima reunión.